Nuevamente, hermanos, muy buenas tardes. Quiero compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios, especialmente con el propósito. Pareciese que siempre hacemos mucho énfasis en la salud, pero Dios quiere hacer mucho énfasis en 3 puntos especiales: la parte espiritual, la parte mental y la parte física. Es importante porque, hermanos, la preparación será nuestra, pero la transformación vendrá de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esa transformación no la lograremos ahorita, sino que Él nos la dará en la etapa cuando Él venga, su segunda venida. Ahí seremos transformados. Pero, hermanos, la parte de corrección nos toca a nosotros hacerlas. Él no va a corregir nuestros pecados. Él no va a corregir nuestros errores. Esos errores, esos pecados nos toca a nosotros, ¿qué? Corregirlos. Él solo nos transformará para que podamos pasar ¿a dónde? Al cielo. Es lo único que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. En este juicio que se está llevando a cabo, el juicio investigador, cuando nos toque pasar a usted y a mí, se juzgará de lo que nosotros hicimos de nuestra parte. Así como los talentos, ¿se acuerdan de los que Dios repartió, o el que le dio talentos a unos 10, a otros 5 y a otro 1? Los que hicieron lo posible lo multiplicaron, pero aquel que dijo, no, ¿para qué hago si de todos modos Él me va a pedir, me va a exigir? Mejor le devuelvo lo que es de Él. Y aquí está, lo que tienes es tuyo. Ese que regresó lo mismo, hermanos, no tuvo nada de nuestro Dios. Que nos encuentra nuestro Dios haciendo multiplicar lo que nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado especialmente nuestro cuerpo. Hagamos todo lo posible por presentarlo, pues como dice Romanos capítulo 12, una ofrenda ¿qué? Agradable a Dios. Acompáñenme, vamos a tener este estudio. Ya leyeron de ese ratito la cita bíblica. ¿Cuál es el propósito especialmente de la Reforma Pro Salud? O sea, tiene un propósito, hermanos. No fue colocada solo para molestarnos, o solo para que que no tienen otra cosa que hablar más que solo eso. Pero miren, tienen especialmente esto. ¿Qué está pasando hoy en el mundo, hermanos? ¿Qué está sucediendo especialmente hoy a nuestros alrededores? Especialmente dice en Historia de los Profetas y Reyes, en la página 394, dice: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen alrededor de nosotros. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todos los elementos terrenales y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis, dice, espectacular. ¿Lo sentimos nosotras? Hermanos, sí, lo estamos sintiendo, lo estamos viviendo. Y todo lo que está pasando nos está hasta estresando. Mire, las calamidades en la tierra, en el mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerras, como portentosos presagios, anuncian especialmente la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se están uniendo y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Ellos están preparándose, hermanos. Ellos, los agentes de Satanás humanos, están preparándose en todo, mental, espiritual y físicamente. ¿Y el pueblo de Dios? Miren qué sigue diciendo. Grandes cambios están a punto de producirse
en el mundo. Y los movimientos finales, ¿cómo van a ser, hermanos? Rápidos. Lo que hiciste ahorita, lo harás. Si estás esperando que se den las leyes dominicales y quieres hacer cambios hasta esas fechas, va a ser muy difícil, muy duras. Ahorita que tenemos espacios para movilizarnos, si ahorita nos cuesta movernos de un país a otro con mucha dificultad, cuando llegue más fuerte todas estas cosas, ¿cómo creen que estaremos? Acompáñenme a Éxodo 15:26. Dice así: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieses lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, dice, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, dice la palabra de Dios. Mateo 24:14 agrega: y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio, o por testimonio, a todas las naciones, y entonces dice, vendrá el fin. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel, hermanos? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para poder predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes ¿de qué? De las aguas. El mensaje del segundo ángel sigue diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el mensaje del tercer ángel sigue diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y también del Cordero. Queridos hermanos, el mensaje del tercer ángel es un cuerpo. Tiene cabeza, tiene brazos, tiene piernas y tiene un corazón. El mensaje del tercer ángel, la cabeza de la iglesia y de todo este mensaje, es nuestro Señor Jesucristo. El corazón de este mensaje del tercer ángel es justificación por la fe. Sin fe en Cristo no podemos hacer nosotros nada. Pero el brazo derecho es el mensaje de la reforma pro salud y la obra misionera ¿qué? Médica. Es el que abre la puerta del corazón de las personas. Pero también hay un brazo izquierdo. Ese brazo izquierdo es la obra de las publicaciones, o también conocido como el predicador silencioso. Usted le puede regalar a alguien el libro y no hay problema, hermanos. No se preocupe, ese libro no hace gestos, ni tampoco presiona, ni tampoco obliga a que usted se bautice o que usted lo lea. Ese predicador es silencioso y cuando lo abre, las personas se convierten a través de él. Y esos son los libros del Espíritu y Profecía, hermanos. Pero los pies, así como dice Efesios, los que llevan especialmente la palabra de Dios a otras personas, que llevan especialmente ese mensaje de misericordia, son todos los pastores, son todos los predicadores, son todos los laicos o los obreros que se dedican a llevar este evangelio. Este cuerpo, que es el mensaje del tercer ángel, está integrado de esa manera. Observen, en Joya de los Testimonios,
nos dice lo siguiente. El 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la Reforma Pro Salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida ¿de quién? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito de la Reforma Pro Salud, hermanos? Solo prepararnos. Solo prepararnos, hermanos. Escuchen, está tan íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel como lo está la mano con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de esta ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. ¿Cuál es ese mensaje de amonestación? Es el mensaje de los 3 ¿qué? Ángeles. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubiesen sido siempre obedientes a los 10 mandamientos y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de estos preceptos, la maldición, escuchen esto, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda al mundo, ¿qué dice ahí? No existiría. ¿Por qué estamos enfermos? Porque violamos las leyes de Dios. ¿Cómo nos restauramos? Al obedecer los mandamientos de Dios. ¿Quién es el médico? Es Cristo Jesús. Hermanos, Dios ha dejado este propósito y con el debido respeto, si usted está creyendo que solo es una predicación para entretenernos, se está perdiendo de una gran oportunidad de estar preparados para la última etapa. Miren, sigue diciendo. El propósito, ya lo sabemos, es preparar un pueblo. ¿Para qué? Para poder encontrarse con su Dios. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural, complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros pueda resplandecer la luz de la Reforma Pro Salud, para que podamos ver el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o a la transgresión de la ley natural. Hermano, ¿por qué nos estresamos? ¿Por qué nos estresamos? ¿Qué es el estrés? El estrés es el cansancio del cuerpo. Y entonces se tensan nuestros músculos y forman ácido láctico. El ácido láctico lo suelta el músculo, por tanto, movimiento. Y cuando nos tensamos, el ácido láctico se va haciendo grueso. Me ha tocado tocar a muchas personas y hay señoras que tienen los hombros o esta zona como que si fueran físico-culturistas. O sea, muy ¿qué? Duro. No porque hagan ejercicio, sino porque están estresadas. Si le diéramos tiempo a nuestro cuerpo para descansar, hermanos, no tuviéramos ¿qué? Estrés. Sigue diciendo. Nuestro misericordioso Padre Celestial ve la condición deplorable que a sabiendas de unos, por ignorancia muchos, viven violando las leyes que Él estableció. Pero por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la Reforma Pro Salud, promulga su ley y anuncia la penalidad que se aplicará
a la transgresión de ella, para que todos puedan aprender y procuren vivir en armonía con la ley natural. ¿Ustedes han visto especialmente a los animales? Usted tiene un gato o tal vez tenga un perrito. ¿Verdad que cuando él va a comer, o mejor dicho, cuando él va a tomar alguna bebida, se acerca a usted y le dice: por favor, ¿me puedes preparar un café? No, ¿verdad? O le dice: ¿por qué no me haces mi jugo? Me gustaría uno de naranja con esto y con aquello. Y el gatito o el perrito está tomando jugo, ¿sí o no? ¿Qué hace? ¿Qué es la bebida universal, hermanos, para ellos? Solo agua. ¿Y nosotros qué le hacemos al agua? Fuchi. Ay, agua no. Debe tener sabor para que nosotros lo podamos tomar, ¿sí o no? Un agua de sandía o agua de melón. A mí me preguntan cuando van a la consulta, hay muchos: ¿pero puedo tomar agua de sandía, agua de melón? Pues tómelo. Entre no tomar nada, pues tómelo. Pero el agua natural es lo que Dios nos ha dejado. Sigue diciendo: proclama su ley tan distinta y la hace tan eminente que es como una ciudad asentada sobre una montaña. Todos los seres responsables pueden comprenderla si quieren. Escuche esto, lo dice ahí, y disculpen la expresión: los idiotas no serán ¿qué? Responsables. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel. A ver si se entiende. ¿A quién le toca decir que se guarde la ley? El mensaje es el anuncio que se da. Es la última oportunidad que se te da para ser salvo. ¿Obedeces o no obedeces? Es lo que dice el mensaje del tercer ángel. Pero ¿quién te hace que puedas obedecer esa ley? Sabemos que es Cristo, ¿sí o no? Es el Espíritu Santo. Pero ¿qué está usando Él para que nosotros podamos guardar esos mandamientos de Dios? Es la Reforma Pro Salud. Solo la Reforma Pro Salud nos está ayudando a poder guardar los mandamientos de Dios. No me lo tome a mal, pero ninguno que coma carne puede guardar bien los mandamientos de Dios. Escuche lo siguiente: con el propósito de preparar un pueblo para la venida ¿de quién? Del Señor. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley ¿de quién? De Dios. A ver, ¿por qué la sierva del Señor vincula la ley natural con la ley física? Perdón, con la ley de Dios. ¿Por qué lo está vinculando? Porque muchos de nosotros estamos matándonos. O no dice un mandamiento: no matarás. Y posible que usted no agarre ninguna pistola, no agarre ningún cuchillo, no agarre ninguna soga para colgarse, pero está usando sus dientes para matarse. Un dicho dice que muchos están cavando su tumba ¿con qué? Con los dientes. Miren que sigue diciendo. Nuestro Creador es Jesucristo. Es el autor de nuestro ser. Él ha creado la estructura humana. Es el autor de las leyes físicas, así como es el autor de la ley moral. Y el ser humano, que es descuidado en los hábitos y en las prácticas que concierne a su vida y a su salud física, peca contra Dios. Muchos que profesan amar a Jesucristo no manifiestan la debida reverencia y el debido respeto hacia aquel que dio su vida para poder salvarlo de la muerte eterna. Él no es reverenciado, no es respetado y no es reconocido.
Esto se manifiesta en el perjuicio que ellos infieren a su propio cuerpo al violar las leyes de su ser. Hermanos, nuestros hábitos están haciendo que nosotros solo seamos una burla de Satanás. Una transgresión constante de las leyes de la naturaleza. Es una transgresión constante de la ley de Dios. El peso actual del sufrimiento y la angustia que vemos por donde quiera, la actual deformidad, decrepitud, enfermedad e imbecilidad que hoy en día inunda el mundo, en comparación de lo que podría ser y de lo que Dios se propuso que fuera, hacen de este mundo un leprosario. Estaba yo escuchando la noticia hace poquito que nos dieron posada nuestra hermanita Sarita de Houston. Mientras estaba en Houston, miraba la noticia de la mañana tempranito de lo que estaba pasando en Houston y todo eso. Y los de la televisora que estaba pasando decían: hoy vivimos más que antes. Hoy tenemos 15 años más. Ahora podemos vivir hasta 75 años. Posiblemente la ciencia pueda decir esta parte. Y puede decir sí es cierto. Pero dice la palabra de Dios de que es un leprosario. Solo salga usted a las calles. La mayoría de las personas en su rostro muestran cómo se sienten. Angustiados, con problemas. Ya muchos ya no sonríen. Ya muchos caminan, pero caminan ¿con qué? Con el problema en su rostro, con la enfermedad en su rostro. Sigue diciendo. Y la actual generación, ¿cómo es? Débil en potencia mental, moral y física. Toda esta miseria se ha acumulado de generación en generación debido a que los hombres caídos quieren violar la ley de Dios. Pecados de la mayor magnitud se cometen por medio de la complacencia del apetito pervertido. Hermanos, debemos nosotros hacer todo lo posible para sujetar nuestro apetito. ¿Cuál es el propósito de la reforma pro salud? Para que podamos discernir la verdad. El Señor se propone que el gran tema de la reforma pro salud pueda ser agitado y la mente pública profundamente sacudida para poder investigar, pues es imposible que los hombres y las mujeres, con todos sus hábitos pecaminosos, destructores de la salud y debilitantes del cerebro, escuchen esto, disciernen la sagrada verdad por medio de la cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de la gloria. ¿Qué necesitamos, hermanos? El método que Dios ha dejado a su iglesia es el método para sanarnos, para prepararnos, para que podamos nosotros entender qué quiere Él con nosotros en su palabra. Sigue diciendo. ¿Cuál es otro propósito que tiene especialmente esta reforma? Para hacer volver al pueblo de su idolatría. El gran tema de la reforma debe de ser agitado y la mente del público debe de ser despertada. La temperancia en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, de su glotonería y de su extravagancia en el vestido y en otras cosas.
Hermanos, ¿cuál es el otro propósito que tiene la Reforma Prosalud? Quitar los prejuicios y aumentar la influencia del mensaje del tercer ángel. Mucho del prejuicio que impide que la verdad del mensaje del tercer ángel alcance los corazones de la gente podría ser quitado si se diera más atención a la Reforma Prosalud. Cuando la gente llega a interesarse en este tema, a menudo está preparado el camino para entrar las otras verdades del Evangelio. Si la gente ve que somos inteligentes con respecto a la salud, estará más lista a creer que somos ortodoxos en materia de doctrina bíblica. Hermanos, cuando nosotros empezamos allá en nuestro pueblito, se entrenó no solo a los misioneros, se entrenó a toda la iglesia. Y después se le invitó a la iglesia a salir de su comodidad. Aquí estamos cómodos, ¿o no es cierto? Aquí hay aire acondicionado. Allá afuera hace bastante calor. Entonces sacamos a nuestros hermanos del templo y les pedimos a todos que llevaran, así como traemos comida para el sábado, que llevaran comida para una exposición en un parque central del pueblo. Y unos carritos que vocean, y por la radio y por folletos, invitamos a todos los que quisieran llegar, porque íbamos a tener nosotros exposición de alimentos, íbamos a dar consultas gratis y íbamos a dar ajustes quiroprácticos gratis. Como era un parque y era un día domingo, que la mayoría de las personas llegan al parque central, hermanos, estaba llenísimo. Y la gente se acercó y nos preguntaban, ¿podemos probar? Y entonces le decimos, sí, pásele. Y hermanos, llegaron. Y la gente probó y dice, ¡ay, qué sabroso está! ¿Y de qué está hecho? Y toda la iglesia, de todos los grupos que están en ese pueblito que nosotros vivimos, empezaron a decirle cómo estaba hecho, de qué estaba hecho. Y algunos de ellos fueron a la consulta. Y algunos se subían a las mesas, a las camitas de masaje para darle su ajuste quiropráctico. Y después colocamos las sillas y dimos una clase de salud y aprovechamos para dar el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo creen que estaba la gente ahí ahora, en ese momento? La gente no podía decir no, porque le habían recibido, ¿qué cosa? Algo que les agradó. Salgamos de la iglesia, salgamos de nuestra comodidad, vayamos donde tienen necesidad y la gente abrirá su corazón. Miren, ¿cuál es el otro propósito? Quitar el dolor del mundo y purificar a su iglesia. La obra de la Reforma Prosalud es el medio que el Señor usa para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia, enseñar al pueblo que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el artífice maestro en restaurar la salud física y espiritual. Esta obra lleva la firma del cielo y abrirá las puertas para la entrada de otras verdades preciosas. Hay lugar para que trabajen todos los que se hagan cargo de esta obra en forma inteligente. ¿Hay espacio para todos, hermanos? ¿Hay espacio? Hay una invitación para ustedes, si ustedes quieren estar. Va a ser del 17 al 27, va a ser en Shepherd. Los que tengan necesidad de atención, de desintoxicarse, pueden ir.
háblenle a la hermana enamorado para que ella le dé toda la instrucción que se va a llevar. Si usted quiere ir a apoyar como voluntario obrero, acuérdese, va a ir a apoyar a los que necesitan desintoxicarse. Entonces también puede usted ir para que pueda aprender cómo atenderse. Va a haber 10 días de desintoxicación. Así que cada quien va a llevar su cama, perdón, ¿cómo se le llama? Casa de campaña. Sí, pero vamos a estar allí aprendiendo para que podamos hacer también con los demás. Hermanos, sigue diciendo, el propósito de la reforma también es para santificar a su pueblo. Miren qué dice, una gran proporción, de todas las enfermedades que afligen a la familia humana es el resultado de sus propios hábitos erróneos, debido a su debilidad, ignorancia, a su descuido de la luz que Dios ha dado con respecto a las leyes de su ser. No es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace el apetito carnal. Hermanos, un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean ¿qué? Imposibles. El apóstol entendía la importancia de una condición saludable del cuerpo para poder lograr el éxito en el perfeccionamiento del carácter cristiano. Él dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. 1 Corintios 9:27. Menciona el fruto del Espíritu, en el cual está incluido la temperancia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Gálatas 5:24. Esta es la verdadera santificación. No es meramente una teoría, no es una emoción, ni tampoco una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer, en el beber y en el vestir sean tales que aseguren una preservación de la salud física, mental y también moral. Para que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice Pablo. Hermanos, ¿qué otro propósito tiene la Reforma Pro Salud? Para poder obedecer y glorificar a Dios. Vi que nuestro Padre Celestial nos ha otorgado la gran bendición de la luz relativa a la Reforma Pro Salud, para que podamos obedecer las exigencias divinas y glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son de Él, y para que finalmente nos hallemos sin tacha delante del trono de nuestro Dios. Nuestra fe nos exige que elevemos la norma y que podamos avanzar. Hermanos, el propósito siguiente es para poder asemejarnos a nuestro carácter al de Cristo. Hay solamente unos pocos que hasta ahora han sido despertados lo suficientemente como para entender ¿cuánto tiene que ver sus hábitos relativos al régimen alimenticio con su salud? Escuchen, con su carácter, con su utilidad en el mundo y con su destino eterno. Vi que es el deber de los que han recibido la luz del cielo
y han comprendido los beneficios de andar en ella, manifestar un interés mayor por los que todavía están sufriendo por carencia de este conocimiento. Hermanos, platicábamos nosotros allá en nuestro pueblito con todos los grupitos y decíamos, ya muchos sabemos, ya sabemos cocinar, ya sabemos cómo hacer, ya sabemos muchas cosas. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Ir al mundo. Y hermanos, empezamos, la primera práctica que fue, es la que les mencioné desde hace rato, fue el Parque Central. Cuando terminó, ¿quiénes creen que eran los más alegres? Los hermanos que habían compartido. Ellos estaban contentos. ¿Y saben por qué estaban contentos? Hermano, mira cuánta gente vino. Hermano, mira cuánta gente. Porque ahí aprovechamos para regalar el conflicto de los siglos, el deseo de todas las gentes y el camino a Cristo. Y la gente se fue contenta. Y algunas de ellas dijeron, oiga, ¿y me pueden llegar a mi casa a dar algún estudio bíblico? Se abrió el espacio, hermanos. ¿Por qué no hay muchos estudios bíblicos hoy, hermanos? Porque la gente no quiere que le hables hoy de la palabra de Dios. La gente tiene necesidad, tiene dolor, quiere que le ayudes a curarse. El método de Cristo lo sigue diciendo la hermana White, que nosotros podemos aplicarlo. Llega la persona, ayúdale, y cuando termine de ayudarlo, la propia persona te va a decir, ¿y tú quién eres? Y entonces es el momento de decir, soy cristiano. Guardo los mandamientos de Dios. Guardo el sábado. Y cuando tú lo digas, hermanos, a ver, ¿puedo yo un poquito saber de ti? Y entonces es la oportunidad para que podamos hablarle de aquel que tiene el poder para transformarnos. Hermanos, los observadores del sábado que están esperando el pronto regreso de su Salvador deben ser los últimos en manifestar falta de interés en esta gran obra de la reforma. Los hombres y las mujeres deben de ser instruidos, y los ministros y el pueblo deben de sentir que descansa sobre de ellos la responsabilidad de trabajar para agitar el tema e instar a otros a aceptarlo. Hermanos, reflexionemos en esto. El Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestros apetitos en perjuicio de nuestra salud. Y mientras el orgullo de la vida nos domina. Todos los que participan de la naturaleza divina escaparán de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan, escuche ahí, la perfección cristiana. Hermanos, otro propósito que tiene la Reforma Pro Salud es prepararnos para recibir ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzo de su parte, sino que espera que venga el refrigerio y pueda quitar sus errores y corrija sus equivocaciones, si depende de ello para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu, a fin de estar preparado para empeñarse en el fuerte clamor del tercer ángel, ¿qué dice ahí? Será hallado falto. Si usted está esperando, escuche, hasta que venga el Espíritu Santo a hacer las correcciones de sus hábitos de usted, hasta allí usted va a recibir, dice, no vendrá, no lo recibirá. Necesita usted cambiar primero, necesita corregirse usted. Usted necesita cambiar
lo que está malo en usted. Mire que sigue diciendo. El refrigerio, o sea, el poder de Dios, viene solamente sobre los que se hayan preparado para Él, haciendo la tarea que Dios les pide. Es a saber, limpiarse a sí mismo de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué nos toca hacer a nosotros, hermanos? Limpiarnos. Hermanos, nos toca a nosotros limpiarnos para que pueda venir el Espíritu Santo. Cuando el vaso esté limpio, entonces lo podemos colocar para recibir esa lluvia tardía. Hermanos, el otro propósito de la reforma es para que podamos dar el fuerte clamor. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Los ministros y el pueblo deben actuar en concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Tienen una obra que hacer en favor de sí mismos, que no deben dejar para que Dios lo haga por ellos. Él ha reservado esta obra para que ellos la hagan. Es una obra individual. Uno no puede hacerla por otro. Muchos llegan con nosotros a las consultas, parejas, padres o hijos, y nos dicen, hágalo cambiar. Dígale que está mal. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros solo podemos, ¿qué? Aconsejar. Solo dar el consejo. A mí me toca tomar mis decisiones. Cada uno de nosotros tomará decisiones conforme a lo que Dios nos está pidiendo, hermanos. Miren, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Acompáñenme, disculpen. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué dice? Su tierra. ¿Cuál es la promesa de Dios? Sanarnos, curarnos. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tenemos que humillarnos al Señor. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde hacer. Mateo 24, verso 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Sigue este curso todavía? Sí, hermanos. Y cuando llegó el momento, en aquel entonces con Noé, todos aquellos que no creyeron vieron que empezó a suceder las cosas. Y cuando llegaron y le tocaron a Noé, ya no se pudo, ¿qué? Hacer nada. Aunque tal vez en el corazón de Noé quería ayudarlos, pero ya no había, ¿qué? Posibilidad de hacerlo. Hermanos, usted y yo hoy tenemos esta oportunidad. No la dejemos pasar. Si todavía usted hace falta hacer los cambios, pídale a Dios fortaleza. Pídale a Dios que le ayude a ser temperante, que nos ayude a tomar decisiones conforme a su debida voluntad de Él. El conservar el cuerpo en una condición sana, a fin de que todas las partes de la maquinaria viva
puedan actuar armoniosamente, debe de ser el estudio de nuestra vida. Los hijos de Dios no pueden glorificarlo a Él con cuerpos enfermos o con mentes enanas. Los que se complacen en cualquier clase de intemperancia, ya sea en el comer, ya sea en el beber, o malgastar sus energías físicas y debilitan su poder moral. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, ¿qué nos dice, hermanos? Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos salud espiritual, mental y física, pero no puede hacerlo si nosotros no queremos. Él no puede sanarnos a nosotros si volveremos a hacer ¿qué? Lo mismo otra vez. Hermanos, esta tarde yo te quiero invitar especialmente. Toma tu decisión. Si ya estás caminando con Dios y haciendo los cambios necesarios para glorificarlo a Él, demos gloria a Dios. Pero si todavía hace falta, yo te invito esta linda tarde a que puedas reflexionar en tu corazón y le puedas decir al Señor: ayúdame, porque no puedo solo. Hermanos, cuando a mí me tocó hacer los cambios, era un mes de diciembre. Y en ese mes de diciembre, yo todavía no era cristiano, pues había fiestas. Y mi madre hacía una comida muy agradable para mí. Y mi suegra también hacía otra comida agradable también para mí. Y cuando el médico en aquel entonces me dice que tenía yo los triglicéridos muy altos, me dice: cambia. Pero me habló de una manera en la cual que yo creo que es muy raro que lo hablen los médicos. Me dijo: si quieres te doy pastilla, pero adelante tu hígado se va a enfermar. ¿Por qué no mejor cambias? Prueba un mes. Y si en un mes tú no cambias, pues te doy la pastilla. Hermanos, yo me acuerdo que salí del consultorio del médico y le dije, y caminaba yo en la calle como nunca había yo caminado. Había carros, había transeúntes pasando, pero yo me sentía solo con Dios. Y yo me acuerdo que le dije: jamás he hecho un ayuno, jamás he dejado de comer, y menos de dejar de comer lo que a mí me gusta. Si tú me ayudas, podré lograrlo, pero si tú no estás conmigo, no voy a lograrlo. Caminé del consultorio del amigo que es médico hasta la casa donde estábamos con mi esposa, pues era más o menos unas 6 cuadras. Caminé, iba yo platicando con el Señor y me dijo en aquel entonces el médico: come frutas y verduras. Y yo estaba estudiando, con nuestros hermanos adventistas estaba yo estudiando la fe de Jesús. Y hermanos, Dios fue tan precioso conmigo que en un mes, sin necesidad de medicamentos, solo con frutas y verduras,
No había yo conocido lo que es la reforma Pro Salud. Dios me sana. Entonces faltaba un compromiso que había yo hecho con Él. Yo le había dicho al Señor, si Él me sanaba, yo iba a servirle con todo mi corazón. Hermanos, hoy, hasta el día de hoy, llevamos casi 20 años que Dios nos llamó a este servicio. Y cuando Él me mostró, el primer libro que leí se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Allí encontré la manera de cómo sanarnos. Allí está todo, hermanos. Permitamos que Dios haga en nosotros ese cambio que necesitamos. Padre nuestro, en esta linda tarde, Señor, todavía de tu día santo, te damos las gracias. Porque sinceramente, el mundo es muy fácil de caminarlo. Pero Padre, lleva a la muerte eterna. Pero caminar contigo ciertamente pareciese difícil. Pero si está usted a nuestro lado, el camino se hace fácil, Señor. Padre, ayúdanos. Queremos de tu fortaleza. Queremos de tu sabiduría. Queremos humildemente de tu Santo Espíritu para que Él nos ayude a ser temperantes en todo. Aquí está nuestro corazón, te lo entregamos. Haz con nosotros los que más quieras. Y permítenos ser una bendición para esas personas que también están enfermos. Permítanos ayudarlos con el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Gracias. Quédate en nuestros corazones, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén, Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Pasen una bonita tarde.